palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 2, 1, 2, hasta el versículo 6, dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos hablando acerca de la unidad que debe haber dentro de la iglesia, la unidad que debemos de tener unos con otros. O sea, como miembros de la iglesia, Dios nos manda a que debemos estar unidos. Dios nos pide que exista unidad dentro de la iglesia. Debemos de agradarnos los unos a los otros. No debemos destruirnos. Debe haber una comunión de creyentes, como Cristo quiere que tengamos. Cuando vayamos al cielo, no pienso que allá vamos a estar peleados, murmurando unos con otros. En estos versículos Pablo sigue hablando acerca de la buena relación que debe haber dentro de la iglesia. Dos cosas destruyen la comunión, el crecimiento espiritual y el testimonio de una iglesia. Dos cosas. Uno es el pecado. Cuando existe pecado, no hay entendimiento de la iglesia. Dentro de la iglesia se destruye. Y la otra cosa que destruye la iglesia es la discordia, el desacuerdo de opiniones, el no entendimiento, la hipocresía que puede haber entre hermanos. Entonces, el pecado y la discordia son dos cosas que destruyen a una iglesia. Y Pablo en estos versículos continúa hablando acerca de la importancia fundamental de la unidad dentro de la iglesia. Debemos de ser unidos. No debemos andar separadamente. Debemos amarnos los unos a los otros como manda la palabra del Señor. Y eso es lo que habla aquí en el capítulo 15, el cual vamos a proceder a estudiar. Romanos 15:1 dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Aquí el Señor nos está mostrando, nos está enseñando que los creyentes que se consideran o se llaman fuertes, aquellos que tienen más conocimiento de la palabra del Señor, dice que deben soportar las flaquezas de los hermanos débiles. Esa es una primera actitud que debemos de tomar para que podamos vivir en una unión, una común unión dentro de la iglesia. No debemos despreciar a nuestros hermanos, no debemos ejercer nuestra libertad para ofender a nuestro hermano, sino que los creyentes que se consideren fuertes, dice Pablo, deben soportar las flaquezas de los hermanos débiles que están junto con los fuertes
dentro de la iglesia. Ahora vamos a ver a qué se refiere cuando Pablo nos dice que debemos soportar a nuestros hermanos débiles, debemos soportar las flaquezas de nuestros hermanos débiles. Esto de considerarnos, de soportarnos, Pablo ya lo enseñó en el capítulo 14. En el capítulo 14, versículo 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para pelear, contender sobre opiniones, sino dice que debemos recibir a nuestro hermano que es débil en la fe. En el capítulo 14, versículo 13 también ya habló de que debemos de edificarnos mutuamente sin ofendernos. Dice Romanos 14, 13: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, refiriéndose a los hermanos dentro de la iglesia, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces aquí ya Pablo ya enseñó que no debemos hacernos daño, y Pablo en el capítulo 15 nuevamente vuelve a reiterar a que nosotros, los hermanos fuertes, los que nos consideremos creyentes fuertes, debemos soportar las flaquezas de nuestros hermanos débiles. Ahora, la palabra debemos, aquí dice debemos. ¿Qué significará la palabra debemos? La palabra debemos no es una sugerencia de hacer algo si nosotros creemos que está bien o mal. La palabra debemos nos da a entender, es como una orden, es una palabra activa, como podrían decir los teólogos, que sí o sí se debe obedecer. Por ejemplo, esta palabra debemos, o sea, tiene el significado de que, vayamos al libro de Hebreos capítulo 5, versículo 2, son lugares donde se emplea la palabra debemos. Debemos significa tener una deuda o una obligación que se tiene que pagar urgente, o sea, ese es el significado literal de la palabra debemos. Deuda, obligación que se debe pagar urgentemente. Si nosotros debemos al banco y nosotros no cumplimos con la deuda que podríamos tener con una entidad bancaria, entonces la entidad bancaria puede ejecutar, puede hacer acciones para que nosotros podamos pagar. Entonces, como ciudadanos deudores de un banco, podríamos decir, tenemos la obligación de pagar nuestra deuda. Caso contrario, sufriremos las consecuencias, ya sea por la ley o por la justicia, cuando se establece qué sanciones debe recibir aquella persona que no paga esa deuda. La deuda se tiene que pagar urgentemente. Y en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 2 se empleó como referencia a la responsabilidad única que tenía el sumo sacerdote de Israel, el sumo sacerdote en Israel, en ofrecer por los pecados, tanto por su pecado y los pecados de su pueblo, para no airar, para no sufrir el enojo del Señor a causa del pecado. El sumo sacerdote dice que aquí en Hebreos 2 tenía que ofrecer por los pecados un sacrificio, por su pecado y por los pecados del pueblo. Entonces, a ver, leamos Hebreos 5:2. Puesto que él también estaba rodeado de debilidad, al sumo sacerdote, y por causa de ella debe ofrecer, la palabra ahí se usa, la palabra debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismos como también por el pueblo. Otra versión dice, por esa razón debe ofrecer sacrificios, tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Entonces, esa acción de ofrecer sacrificio por su pecado y por los pecados del pueblo de Israel era una acción que no podía postergar, estaba en la obligación de realizar ese sacrificio a Dios. Caso contrario, iban a sufrir el castigo de Dios a causa de la desobediencia por un mandato que el Señor había dado al pueblo de Israel. También el apóstol Juan emplea esta palabra deber,
de ver en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Juan emplea para indicar nuestra obligación de seguir el ejemplo de Dios. O sea, no nos está sugiriendo aquí Juan que si tú eres creyente, a ver si tú puedes vivir una vida santa, sino Juan nos está ordenando, en otras palabras podríamos decir, que debemos obedecer a nuestro Señor. Vayamos al primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 6. Así dice la palabra de Dios: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, aquel que dice ser cristiano debe andar como Cristo andó. Entonces, esa palabra debe, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas. No es una sugerencia, es una orden. Si tú eres creyente, si tú dices ser creyente, entonces tú, dice Juan, primera de Juan 2:6, debes andar como Cristo anduvo. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, nuevamente emplea esta palabra de deber. Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No está haciendo una sugerencia de ayudar a nuestros hermanos. Así como Cristo murió por nosotros, nosotros también debemos de ayudar, incluso dar la vida por nuestros hermanos. Y en Primera de Juan, capítulo 4:11 dice Juan: amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Si el Señor nos amó, hermanos, si el Señor dio su vida por nuestras vidas, si el Señor sufrió por nosotros al punto de sacrificar, entregar su vida en la cruz, nosotros también debemos, dice aquí, amarnos los unos a los otros. Así que los que somos fuertes debemos soportar. Pablo no está sugiriendo una acción, no está diciendo si ese hermano te cae, puedes aguantarle, no te está diciendo que ojalá lo aguantes por amor, no, tú debes soportar, es una acción que se debe de cumplir. Si dices ser cristiano, como dice 1 de Juan 2:6, debes andar como Él anduvo. Y si no andas como Jesús anduvo, entonces no eres cristiano. Y si tú no soportas a tu hermano en las flaquezas, en sus debilidades, entonces tampoco eres creyente verdadero. Aquel que es creyente verdadero debe soportar las flaquezas de los hermanos débiles, aquellos que tienen poco conocimiento de la palabra del Señor. Pablo no está sugiriendo una acción, sino es una acción que se debe realizar de inmediato y permanentemente. Es una acción que ahora tenemos que hacer, mañana tenemos que hacer y nunca debemos dejar de hacer, soportar a nuestro hermano débil. De esa forma estamos demostrando nuestro amor. No solo le estamos diciendo la paz de Dios, te amo hermano, que Dios te bendiga, no. Estamos viviendo una vida cristiana como quiere que vivamos Dios. Y esa actitud, esa acción constante, permanente de soportar, de amarnos, es la que vamos a ejercer. Yo sino así va a ser en el cielo. Los que se rebelen contra Dios tienen su lugar en el lugar preparado para el diablo y sus ángeles que se han rebelado contra Dios. Así que en el cielo no hay lugar para aquellos que se creen superiores, aquellos que no aman o soportan a sus hermanos. Ahora, la siguiente palabra que utiliza Pablo es: debemos soportar. Soportar en un sentido literal se refiere a levantar o a llevar una carga, y también esta palabra se usó en varios versículos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Marcos 14:13 dice así la palabra del Señor: y envió 2 de sus discípulos y les dijo:
id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva, que soporta un cántaro de agua, seguidle. Ahí se emplea la palabra soportar. En el libro de Hechos, capítulo 21, 35, también se usa la palabra soportar, que en sentido literal significa llevar una carga, y en este caso estaban llevando, alzando, cargando, soportando a Pablo. Hechos 21, 35 dice: cuando llegaron a las gradas del cuartel, los soldados tuvieron que llevar alzado a Pablo. No sé por qué situaciones, pero a Pablo lo tuvieron que llevar, alzar, soportar. Igualmente la palabra alzar, soportar, es una acción permanente que se debe realizar constantemente. Y en un sentido figurado, la palabra soportar se refiere a llevar un yugo obligatorio. Hechos 15, 10 dice así: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, soportar? ¿Por qué vos pones una carga que no puedes llevar, soportar, cargar? Así es, hermanos. Entonces la palabra llevar, soportar, es una acción de humildad que los creyentes debemos de tener constantemente con nuestros hermanos creyentes débiles dentro de la iglesia. Pablo nos está enseñando que no debemos ser soberbios, vanagloriosos, autosuficientes, atenidos a nuestra libertad a hacer lo que queramos hacer, sino que debemos llevar, soportar, como dice aquí, debemos soportar las flaquezas de nuestros hermanos débiles. En conclusión, podríamos decir, lo que Pablo nos está tratando de decir no es algo que se limite, como les decía, a tolerar o aguantar esas flaquezas. Ese hermano así siempre es, hay que dejarlo así nomás. Pablo no está diciendo que debemos de mirar, así siempre es, hay que dejarlo, no. Sino la idea que Pablo quiere transmitir es que debemos ayudarles a sobrellevar esas debilidades. Debemos de actuar, debemos de ser creyentes activos, buscar la forma de apoyar, fortalecer la fe de nuestro hermano. No basta con decir, yo amo, me hace mucho daño, yo lo amo, por lo tanto ahí lo voy a dejar. No. Lo que Pablo dice es que debemos ir a hablar con él y tal vez tiene problemas por los cuales nos hace daño. Debemos actuar, debemos soportar, como dice Pablo, las flaquezas de nuestros hermanos débiles. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Absteniéndonos a criticarle a nuestro hermano, mofarnos, hacernos la burla, mostrando respeto frente a opiniones o prácticas sinceras, pero que no sean pecaminosas. Aguantar, escucharle. Eso es lo que Pablo está diciendo que debemos hacer con estos hermanos débiles en la fe. Y la obra es del Señor, y en algún momento, si el hermano está equivocado en una cuestión que no sea pecaminosa y anda en base a sus creencias, en algún momento Dios tocará su corazón y cambiará su forma de pensar. Debemos de orar, amarnos, orar unos por otros, soportarnos, aguantarnos. Eso es lo que Pablo está enseñando en estos versículos. En este versículo de Romanos capítulo 15, versículo 1. Debemos obedecer el mandato que ya Pablo habló y dijo a la iglesia de los Filipenses. Filipenses 2, 3 dice la palabra del Señor: no hagan nada por orgullo o solo por pelear.
Al contrario, hagan todo con humildad, y vean a los demás como mejores a ustedes mismos, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. O sea, no solo debemos de pensar en nosotros, sino también debemos de pensar en nuestro hermano. No nos consideremos superiores, no nos consideremos los que sabemos todo. Y siempre consideremos a nuestro hermano que a veces sabe más que nosotros. Tengamos en mente siempre que nuestro hermano débil tiene algo que enseñarnos. No lo desechemos, no lo cesemos, no cesemos espacios. Eso es lo que Pablo dice a los filipenses, que debemos demostrar una consideración genuina, amorosa y práctica hacia otros creyentes. No debemos discutir por asuntos sin importancia. Hay temas que en realidad tal vez afligen a la buena comunión, pero no son tan importantes. Entonces no debemos discutir por asuntos sin importancia. No debemos criticar a quienes aún puedan ser sensibles con relación a alguna práctica religiosa o tabú que tiene o que ha venido. El Señor ya poco a poco lo va a ir cambiando, y Él, conforme vaya estudiando la palabra del Señor, el Señor mismo le dará a entender que está equivocado, pero nosotros no nos hagamos la burla de su equivocación, sino que apoyémosle, compartamos la palabra del Señor, edifiquémonos unos a otros mutuamente. Eso es lo que Pablo quiere enseñarnos, mostrarnos en este versículo. Y la orden es para los creyentes maduros. Eso es lo que dice Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes, dice, o sea, esta orden recae principalmente sobre los creyentes que se consideran fuertes. Y en este caso Pablo dice los que somos, o sea, se está incluyendo a él mismo, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, o sea, de los hermanos inmaduros. Pero ese hermano inmaduro un día va a madurar y también va a tener que ser fuerte y soportar a sus hermanos débiles. Entonces, dice aquí que debemos soportar, debemos de tener esa actitud. ¿Qué es una actitud? ¿Qué es la actitud? La actitud es una postura de comportamiento. Debemos tener una forma de comportarnos delante de nuestros hermanos débiles y delante de nuestros hermanos fuertes. No basta con decir, yo te amo, pero no te quiero ver porque estás bien confundido. No, tenemos que actuar. Primera de Corintios 9:19, Pablo había entendido que debía de tener esta actitud, esta postura de comportamiento, en no hacer daño. Siendo libre, Pablo debería hacerse esclavo. Al decir esclavo, debería de servir, ser un servidor ante su hermano. Dice 1 Corintios 9:19, Pablo tenía esa clase de actitud, por lo cual dice, siendo libre de todos, o sea, Pablo tenía la libertad y era el primer libre de todos los creyentes, porque había entendido que muchas cosas, muchas reglas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto se habían cumplido en Cristo Jesús, y el Señor le había dado una libertad. Pero Pablo, conociendo esa libertad, decía, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. O sea, pese a que yo tenía libertad, pero me he hecho siervo, me he hecho esclavo. El siervo, el esclavo, siempre, o sea, conlleva
un sufrimiento. En este caso, Pablo, al hacerse siervo, al hacerse esclavo de Cristo, había sufrido muchas penalidades, había sufrido golpes físicos, había sufrido hambre, había sufrido frío, había sufrido muchas calamidades, había perdido un estatus dentro de la sociedad. Pero Pablo dice, yo soy libre, soy el primero de los libres, porque yo entendí por revelación directa de Dios, pero por amor a ustedes he sufrido, me he hecho esclavo. Primera de Corintios 9:19, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho judío, me he hecho a los judíos como judío. El versículo 21 dice, a los que están sin ley, como si estuvieran sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo usó su libertad no para destruir, sino para convertirse en esclavo al servicio de Dios, para ganar almas. Por amor a su hermano, tuvo una postura de comportamiento. Eso es actitud. Actitud es mostrar, o sea, físicamente, delante de nuestros ojos, un comportamiento adecuado. Pero el apóstol no estaba, escuchen bien esto, el apóstol no estaba comprometido. Este versículo muchas iglesias, muchos creyentes lo utilizan mal. El apóstol no estaba hablando de comprometer el evangelio, los estándares de vida piadosa, no estaba diciendo que debemos de dejar la santidad, debemos hacernos inmundos para ganar a los inmundos, no está diciendo que debemos pecar para ganar a los pecadores, no está diciendo que nos debemos ir a drogarnos para ganar a algunos drogadictos, no está diciendo que debemos tatuarnos, hacernos crecer el cabello como los rockeros para ganarnos a algunos rockeros. Y eso es lo que muchos creyentes han malinterpretado. No debemos pecar para ganar a los pecadores. Y es una actitud que Pablo condena él mismo en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Al decir, me hago judío para los judíos, me hago sin ley para los que están sin ley, me he hecho débil para ganar a los débiles, no está diciendo que voy a hacer lo que quiera para que ganar a esos pecadores. Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, si mi objetivo, cambiando de una actitud pecadora para agradar a los pecadores y de esa forma agradar a los hombres, Pablo está diciendo, no soy siervo de Cristo. Otra versión dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Entonces, lo que Pablo aquí está diciendo es que por amor a Cristo me hago sin ley para los sin ley, con el objetivo de que obedezcan la palabra del Señor, se conviertan sin descuidar la santidad, la justicia práctica. Porque si hago lo que quiero por ganar, hay un dicho que dice, el fin justifican los medios. Hago lo que sea con el fin de
ganar a estos para Cristo. Esa no es una enseñanza bíblica. Esa es una enseñanza no bíblica, porque el objetivo de hacerse sin ley para ganar a los que no tienen ley es lograr que aquellos que no tienen ley obedezcan a la ley de Cristo, obedezcan al Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a obedecer? Siendo yo ejemplo ante esas personas. Pablo estaba hablando de renunciar a libertades y ventajas personales por amor a los hermanos en la fe. Libertad para agradar a los hombres es lo que Pablo hizo cuando no se había convertido. ¿Qué hizo Pablo cuando no era cristiano? Mataba cristianos y de esa forma los judíos estaban agradecidos a Pablo. Pablo agradaba a los hombres. Nuestro objetivo en hacer cualquier cosa siempre tiene que ser agradar a Dios y no agradar a los hombres. Esa es libertad, sin amor. Otra acción vamos al libro de Gálatas capítulo 6 versículo 12, otra forma de agradar a los hombres y no agradar a Dios es lo que se describe en Gálatas capítulo 6 versículo 12. Gloria a Dios, hermanos. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, agradar a los hombres no tiene que ser nuestra premisa. Por agradar al gobierno de turno, nosotros vamos a apoyar al gobierno. Estamos agradando al gobierno, pero de esa forma nosotros estaremos agradando a Dios. Con esa actitud estaremos logrando que muchas personas se vuelvan creyentes y obedezcan a la palabra de Dios. No. Si nos vamos a hacer judíos para los judíos, si nos vamos a hacer sin ley para los que no tienen ley, nuestro objetivo siempre tiene que ser agradar a Dios. Y el pecado jamás va a agradar a Dios. Entonces no confundamos el significado de este versículo. Eso es lo que dice, lo que enseña. Nuestra libertad debe ser usada para el servicio de nuestros hermanos débiles, soportar a nuestros hermanos débiles, hacernos judíos, hacernos sin ley, hacernos débiles para que obedezcan la palabra de Dios. Y lo que Pablo dice aquí, soportar sus flaquezas. De esa manera somos siervos, esclavos de Cristo, y cuando seamos siervos, esclavos de Cristo, casi siempre conlleva sufrimiento. Cuando nuestro objetivo es agradar a Dios, jamás esperemos un agradecimiento del mundo, más el mundo nos va a causar sufrimiento. Eso es lo que Pablo decía acerca de él mismo en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Por causa de Cristo, por agradar a Dios, por ganar a sus hermanos, él soportaba las flaquezas de sus hermanos. Él los entendía, mostraba una actitud de amor, no de desprecio. Él estaba en la libertad de decir, yo conozco mucho, ustedes no saben nada, así que me tienen que obedecer. Pero no, Pablo era una persona humilde
Y en muchas ocasiones Pablo decía, os ruego, hermanos. O sea, mostraba la actitud de humildad. Y cuando tenemos esa actitud de humildad, casi siempre sufrimos o tenemos las marcas del Señor en nuestro cuerpo. Por ser creyentes verdaderos, el mundo no nos quiere. Ni aún podríamos decir los de nuestra casa. Satanás usó a Pedro para tentarle. También puede usar Satanás a nuestras parejas cercanas. A veces nos pueden decir hipócritas, falsos, mentirosos, siendo no verdaderos esos juicios que emiten contra nosotros. Pero son cosas que tienen que pasar en nuestra vida. Así que si existe sufrimiento en nuestras vidas, por causa de llevar un evangelio verdadero, debemos de alegrarnos, porque estamos en el camino correcto. Pero si por el contrario solo recibimos loores, se podría decir, glorias, agradecimientos por nuestro servicio a Dios, entonces debemos de sospechar qué palabra estamos llevando, la de Dios o la del diablo. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Agradar al hombre o agradar a Dios? Si nuestro objetivo es agradar a los hombres, vamos a recibir reconocimientos, no va a haber sufrimiento. Pero si nuestro objetivo es agradar a Dios, eso siempre conlleva sufrimiento. Por eso decía Pablo, como les dije en 1 Corintios 9:19, por lo cual yo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Ese es el significado. Pablo, por medio de esa actitud, predicar el evangelio, hacerse judío para los judíos, buscaba llevar a personas a la obediencia de Dios, no a la obediencia de los hombres, sino de Dios. Entonces, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los hermanos débiles. Debemos hacernos esclavos, debemos hacernos siervos, debemos servir a nuestros hermanos débiles por amor a Cristo. De esa manera estamos agradando a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y no agradamos al ser humano, sino a Dios. Nuestra libertad no debe ser usada para destruir a nuestro hermano, sino debemos ayudarlo soportando, sufriendo, haciéndonos esclavos. Gloria al Señor. Continúa diciendo Pablo en el capítulo 15, versículo 1, ¿qué debemos hacer para agradarnos unos a otros? Primera premisa, primera enseñanza es soportar las flaquezas de los hermanos débiles. Ahora también en este versículo hay otra enseñanza. Debemos de dejar a un lado nuestro ego, nuestro yo. Debemos de dejar eso que a veces decimos, ¿qué me importa a los demás? Yo soy primero. Yo tengo que irme al cielo. La salvación es personal. Los demás verán que hacen lo que no me interesa. Esa no es una enseñanza de la palabra del Señor. La palabra de Dios en Romanos 15, versículo 1 dice, y no agradarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Nuestra premisa, podríamos decir, nuestro objetivo de día a día como creyentes no debe ser buscar cosas que nos agraden a nosotros. Dentro de nuestra libertad sí podemos hacerlo, pero lo que el Señor nos enseña aquí es que debemos primero, ¿qué dice?
no agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Cuántos trabajan para agradarse a ustedes mismos? Están incumpliendo la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es agradar a nuestro prójimo. Y la responsabilidad principal recae sobre los hermanos que se consideran maduros en la fe, fuertes en la fe. Los que somos fuertes, los que tenemos una plena libertad de cosas moralmente indiferentes, no debemos agradarnos a nosotros mismos, manteniendo con egoísmo nuestros derechos. Más bien esa libertad tiene que ser para agradar a nuestros hermanos débiles. Debemos de morir cada día. Debemos de amar a nuestro prójimo. El primer gran mandamiento es amar a Dios. El segundo gran mandamiento no es amarte a ti mismo, levantarte tu autoestima. El segundo gran mandamiento es amar a tu prójimo. ¿Y cómo vas a amar? No agradándote a ti, sino agradándole a tu hermano. Agradándole a tu hermano. Esa es la enseñanza bíblica. El uso correcto de la libertad cristiana involucra con mucha frecuencia el sacrificio de uno mismo. En nuestra libertad hemos recibido de Dios la libertad para hacer lo que pueda agradarnos. Pero el Señor no concede esas libertades individuales para que nos dediquemos a agradarnos a nosotros mismos de una manera egoísta. Sino Dios nos ha dado libertades para el beneficio de nuestros hermanos y de la iglesia entera. Gloria al Señor. Filipenses, busquen 2:21. Cada creyente tiene la misma libertad en Cristo, pero son muy diferentes en el momento de ejercer en cuanto a conocimiento y madurez espiritual. El ejercicio de una libertad por parte de un miembro puede ocasionar un gran daño a su hermano, incluso el bienestar de una congregación entera. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de los filipenses. Filipenses 2:21 dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Voy a leer otra versión para que podamos comprender mejor. Filipenses 2:20. Cuando Pablo estaba enviando a Timoteo, su discípulo, a esta iglesia, decía: Timoteo es el único que se preocupa por ustedes y que los quiere tanto como yo. Al parecer aquí habían líderes dentro de esta iglesia y Pablo dice: el único de estos líderes que se preocupa por ustedes es Timoteo. Versículo 21. Los demás, está refiriéndose aparentemente a otros líderes, solo se ocupan de sus propias cosas y no de lo que le agrada a Jesucristo. Entonces, cuando tú te preocupas de ti nomás, eso no le está agradando al Señor Jesús. Y eso es lo que pasaba en la iglesia de Filipenses. Cuando Pablo envía una carta a los creyentes de Filipenses: Timoteo es el único que se preocupa por ustedes y que los quiere tanto como yo. Los demás, aparentemente líderes, pastores de esa iglesia, solo se ocupan de sus propias cosas y no de lo que le agrada a Jesucristo. Cuando buscamos egoístamente buscar solo nuestro bien, eso no agrada a Dios. Entonces las cosas que hagamos siempre tienen que buscar el bien de nuestro prójimo.
En la iglesia de Roma también existía ese problema, esa clase de miembros. Por eso Pablo les instó diciendo, Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Cada uno. Cuando dice Pablo, cada uno de nosotros, Pablo no se estaba excluyendo, no estaba diciendo yo cumplo, ustedes no. Pablo se estaba incluyendo. Y dice, cada uno de nosotros, yo, Pablo, apóstol, cada uno, ustedes y yo, todos, agrade a su prójimo. Pablo no se excluyó de esa exhortación al decir cada uno de nosotros. En esta parte Pablo expresa la responsabilidad de agradarnos unos a otros es de todos los creyentes. No hay excepciones, ni siquiera para un apóstol. Todos debemos de agradarnos. Pero lamentablemente hoy en día eso no hay en las iglesias. Cada quien busca lo suyo. Cada quien busca su bienestar. Cada quien incumple el segundo y gran mandamiento que dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Y decimos llamarnos creyentes cristianos. Decimos ser hijos de Dios. Pero estamos constantemente ofendiendo, criticando, murmurando, buscando lo nuestro. Contradecimos en muchas acciones que realizamos la palabra de Dios. Gracias a Dios tenemos esta bendita palabra, la cual hoy nos exhorta que debemos de cambiar. Todos, no solo ustedes, incluido yo. Pablo se incluyó. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. No vivas para agradarte a ti mismo, vive para agradar a tu prójimo. Vive para edificarlo, vive para fortalecer la fe de tu hermano. Ahora la palabra edificación la vamos a ver en Romanos 14:19 cuando dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. ¿Cómo es que vamos a agradarnos unos a otros? Romanos 14:19, otra versión dice, ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Ayudémonos a crecer. La versión Palabra de Dios para Todos dice, ayudémonos unos a otros a fortalecer nuestra fe. Así es, Iglesia de Cristo. Debemos ayudarnos en nuestra nueva vida de creyentes que tenemos. Debemos de fortalecer nuestra fe. Pero ahora, en Romanos 15:2, incluye un sacrificio personal que debemos realizar. Primera de Corintios 10:23 también habla acerca de esto y dice así, todo me es lícito, o sea, tengo mi libertad, todo puedo hacer, siempre y cuando no sea pecado, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Primera de Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Señor tenía ese sentimiento. ¿Tienes ese sentimiento en tu corazón? ¿Tenemos ese sentimiento? Pidámosle al Señor que nos llene de este tipo de sentimientos que Él tuvo por la humanidad. Por medio del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, yo pienso que sí tenemos ese sentimiento, los creyentes verdaderos. La versión lenguaje sencillo de Filipenses 2, versículo 2 al versículo 5, dice así: les pido que vivan en armonía, que se amen unos a otros, así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Soportarnos, amarnos, fortalecernos, edificarnos. No es una sugerencia que Pablo hace y dice: si eres creyente, a ver si haces esto. No, la orden es un mandato. Debes soportar, debes amar, debemos soportar las flaquezas y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Debemos edificarnos los unos a los otros. Debemos dejar de un lado nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo. Debemos de dejar a un lado buscar nuestro bien. Debemos, hermanos, de ser creyentes prácticos. Debemos de tener consideración por los demás. Debemos pensar en los demás. El centro de este mundo no eres tú. El centro de este mundo es Dios y nuestros hermanos. A causa del egoísmo, del egocentrismo, Satanás cayó. Eso no agrada a Dios. Satanás dijo: yo edificaré, yo subiré, yo al final seré igual como Dios. Al pensar en nosotros nomás, estamos siguiendo los pasos del diablo. Yo tengo una iglesia grande. La iglesia no es mía, hermanos, es de Cristo Jesús. Yo soy el gran predicador. Nosotros somos siervos inútiles. El poder para transformar vidas es el Señor. Entonces, el mandamiento de Dios es: amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y tu corazón. El segundo mandamiento es amar al prójimo. El Señor Jesús dijo que en esto se resume la ley. Así que cumplamos las ordenanzas del Señor. Dejemos a un lado nuestro yo, nuestro egoísmo. Gloria al Señor, hermanos. Pongámonos de pie para darle gloria a nuestro Señor y decirle que Él es todo nosotros.